Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Vamos a tocar un tema que hablamos el jueves, pero vamos nuevamente a hablar sobre él. Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, que soy un buen terreno y doy buenos frutos para la gloria de tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando del tema de fe, que hace tiempo que no toco esto, pero en esta mañana vamos a ver algo sumamente importante. Jesús en muchas ocasiones le dijo a la gente, conforme a tu fe te sea hecho. Hay ciertas doctrinas que aparentemente suenan lógicas y suenan, como dicen por ahí, prudentes, pero no son bíblicas. Hay quien enseña de que usted no necesita fe para recibir de Dios, que Dios es soberano y que Dios pues contesta si Él le da la gana. Pero eso no es correcto. Dios es soberano. Sobre Él no hay nadie. Él es lo más grande que hay. La palabra soberano no quiere decir que Él controla todo, sino que es lo más grande que existe. No hay un Dios que sea más grande que Él. Amén. Él es el Todopoderoso. Pero eso no quiere decir que Él miente y que falla su palabra. Cuando hay promesas de Dios, aquí en las Escrituras, la Biblia enseña claramente que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No dice en el sí y en el quizás. Cuando decimos que Dios cumple su promesa, si Él en su soberanía quiere, le estamos diciendo que Él no tiene palabra, que es un mentiroso, que te puede decir algo hoy y mañana se levanta por otro, hablando humanamente, se levanta por el otro lado de la cama y no va a cumplir nada, porque yo soy soberano y yo cumplo si me da la gana. Pero cuando Dios compromete su palabra, Él la cumple. Amén. Lo que pasa es que mucha gente esconde su incredulidad usando estos términos de soberanía. No, Dios es soberano. Alguien ora por una persona y no pasa nada. Dios es soberano. Dios es el que decide. Pero sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que en muchas ocasiones Jesús le dijo a las personas, tu fe, no mi soberanía, no la soberanía del Padre, tu fe te ha sanado. Quiere decir que el ser humano tiene una parte y es tener fe y creer. Yo he oído personas por la radio decir, aunque usted tenga la fe que usted tenga, Dios es soberano y si Dios no le quiere contestar, no le contesta. Pues entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que no se le puede creer la palabra, que no es íntegro. Porque hoy te dice una cosa y mañana cambia de parecer. Pero ese no es Dios. Dios nunca falla su palabra, los que fallamos somos nosotros en creer. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos daría, sería para nosotros un problema, nosotros decirle a la gente,
sabes, lo que pasa es que tú no tienes fe. Lo que pasa es que tú no sabes recibir de Dios. Porque si tú le dices así a la gente, se ofenden. Sin embargo, Jesús le decía a sus discípulos, no pudieron hacer esto por su poca fe. Jesús era claro. Pero hoy tú, si tú tomas la posición que te tomaba Jesús, de decirle la verdad a la gente, porque hay gente que viene al frente, por ejemplo, a recibir oración, y tú te das cuenta que no tienen fe, que no saben ni lo que es fe, y no saben recibir. Y si tú se lo dices, se ofenden. ¿Cómo tú me vas a decir? Yo creo que Dios puede. Mire, creer en la existencia de Dios, creer que Dios puede, eso no te lleva a ningún lado. Eso lo creas tú un borracho. Tú le hablas de Jesús y ¡ay! La religión es buena. Sí, sigue ahí. Y tú le dices, ¿quieres venir a la iglesia o algo? No, sigue ahí, sigue ahí. Creer en la existencia de Dios, eso no es fe. El diablo cree en la existencia de Dios más que muchos seres humanos. Como le dije el jueves pasado, el diablo no es ateo. Él no es ateo. Ni los demonios son ateos. Y sin embargo, hay muchos seres humanos que se denominan ateos, que dicen que Dios no existe. Creer en la existencia de Dios no te lleva a ningún lado. Creer que Él puede y tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, eso tampoco te lleva a ningún lado. Es creer que lo va a hacer contigo. Y también creer que ya hay cosas que ya Él hizo por ti. No las va a volver a hacer. Ya Jesús murió en la cruz, ¿sí o no? Ya Él murió en la cruz. No tiene que morir 2 veces, ni 3. Su redención fue perpetua. Ya la salvación está provista. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Recibirla, creerla para ser salvo, ¿sí o no? Pero ya está provisto. De igual manera, la sanidad ya está provista, ya Jesús la llevó. Él no la va a llevar nuevamente, ya la llevó. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Creerla y recibirla por medio de la fe. Ahora, donde la gente se cuelga es que no sabe lo que es fe. La mayoría de la iglesia anda por los sentidos. Tienen que ver para creer, tienen que sentir para creer. Usted ve que la gente tiene estas expresiones. Ay, aquí está Dios, porque, muchachos, mira cómo tengo el cuero como gallina. Se me pararon los pelos. Si el diablo se te acerca también, se te van a parar los pelos. ¿Ok? Las manifestaciones externas no es para tú medir su presencia. Tú tienes que creer lo que dice la Escritura, que Él está en ti. Hay gente que se molesta conmigo cuando yo le empiezo a decir que hay gente que andan pidiendo que el Espíritu Santo descienda cuando el Espíritu Santo mora en ellos. Se ofenden porque tienen tantas canciones incrédulas del Espíritu Santo, ven, pasa por aquí, tantas cosas, pero no tienen hecha una realidad, la verdad de que ellos son morada, habitación del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ellos las 24 horas del día. Pero como eso no es una realidad, pues cantan todas esas canciones teniendo en su conciencia, en su mente, de que el Espíritu Santo está apartado de ellos. Y no es lo mismo saber que está dentro de ti que está fuera de ti. Y es lo mismo estar fuera de ti que está dentro de ti. Amén. Es como si yo, ya siendo salvo, empezara a cantar una canción, Señor, sálvame, 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 sálvame. Pero si ya eres salvo. Hello. Lo que pasa es que la gente lee la Biblia pero no la cree. La lee religiosamente y hay quien no la lee. Hay un gran % de cristianos que no leen la Biblia. Y hay otro mucho más grande % de que no la estudian. Porque no es tan solamente leerla.
No es por la noche leer un salmito y ay, ya cumplí. Por eso es que tenemos tanta gente ignorante dentro de las iglesias. Ignorante en cuestión a las escrituras. No saben ni dónde están parados. Y cuando hablas con ellos te das cuenta que no conocen su redención. No conocen lo que Jesucristo hizo por ellos. La herencia que tienen en Cristo no la conocen. Andan con un testamento y no conocen la herencia que está en él. ¿Sí o no? Porque eso es un testamento. Un testamento tiene una herencia, ¿sí o no? Pablo oraba para que los cristianos en Éfeso recibieran revelación de la herencia que habían recibido. Ya Jesucristo murió, está como abogado para que esa herencia se cumpla en ti, pero si tú la desconoces por falta de conocimiento, perece el pueblo. Entonces, como vivimos basado en los sentidos, si siento Dios está, ay, aquí está Dios. ¿Por qué? Ay, muchachos, siento su presencia. Pues aquí está Dios, aunque yo no sienta nada. Y yo soy salvo, aunque no me sienta salvo. Porque yo no ando por los sentidos, ando por lo que creo. Amén. Y cuando usted anda por lo que cree, usted no se deja hallar por lo que ve. No andamos por vista, andamos por ¿qué? Por fe. Y la fe no tiene que ver, no tiene que basarse en ninguno de los sentidos para creer. Jesús le decía a las personas, no te he dicho que si crees, ¿cómo? Verás que, pues hay que creer. Pero esta doctrina de los que predican mucho sobre la soberanía de Dios, ellos enseñan que usted no tiene que creer, que Dios es soberano, que Dios te cumple la promesa si Él quiere. Quiere decir que Dios es ambivalente, que es mentiroso, que te dice una cosa pero no está dispuesto a cumplírtela. Eso depende de cómo se siente ese día. Y ese no es Dios. Todas las promesas de Dios, todas, son en el sí y en el amén. No son en el quizás. No son en si a lo mejor. Depende. No. Todas son en el sí y en el amén. Y cuando usted coge eso en serio y usted se da cuenta de que Dios es íntegro, usted permanece firme en lo que Él ha dicho. Hablamos el jueves que hay muchas de las cosas que nosotros tenemos que ejercer, Dios no las va a ejercer. Una de las encomiendas que Dios le dio a sus discípulos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? El que yo convirtiere, eso dice. ¿Ah? El que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. El mismo se condena. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el Señor que la gente oraba y por la salvación de otras personas. Señor, salva a fulano, salva a perencejo. Ya Dios salvó a la humanidad completa a través del sacrificio de Jesús. Ahora la gente es la que tiene que recibir esa salvación. Dios no puede, bueno, Él tiene el poder, pero no puede legalmente salvar a nadie si la persona no quiere ser salvo. No puede obligar a nadie. Porque una de las cosas que pasaría es que el diablo se le reiría en la cara. Ah, te sirve porque lo obligaste. Como trató de hacer con Job. Ah, te sirve porque tú lo tienes bien. ¿Sí o no? Dios no puede violar la voluntad de un ser humano. Él puede traer convicción a la persona, pero la persona es la que tiene que tomar la decisión. Dios puede tratar contigo, pero no te puede obligar.
La voluntad nuestra es lo más poderoso que nosotros tenemos. Ni el diablo la puede violar, ni Dios tampoco. Ahora, si tú se la cedes al diablo, pues entonces él la va a usar. Si se la cedes a Dios, Dios también la va a usar. ¿Cuántos me pueden entender? Pero Dios nunca va a obligarte a hacer nada. Cuando Dios da mandamiento, es porque no controla. Te deja a ti la opción de que tú decidas. ¿Sí o no? Cuando tú le das un mandamiento a alguien, es porque tú no lo controlas. Y si lo controlara y fuéramos marionetas, pues Dios no tiene que perder su tiempo en darnos mandamientos y en darnos sugerencias de que vivamos de tal manera, porque Él nos controlaría. Pero no es así. Una vez, el pastor que yo tenía nos dijo algo de un periodista que estaba entrevistando a un cristiano. Y el cristiano le decía, no, porque Dios tiene el control. Y el periodista le dijo, bueno, si Dios tiene el control, entonces es un mal controlador, porque este mundo está patas arriba. Si Dios controlara al ser humano, todo el mundo fuera creyente. Sin embargo, el ser humano tiene la opción en creer en Dios o no creer en Dios. Y son más los que no creen en Dios que los que creen en Dios. Y si usted te da cuenta, tú sabes que este mundo va contrario a todo lo que Dios establece. Los gobiernos, la gente, la mayoría, van en contra de todo lo que Dios establece. Si Dios los controlara, todos creerían en Dios y andarían derechito. Si Dios controlara tan siquiera su iglesia, todos vendrían a la iglesia. ¡Ay, santo! ¿Es verdad? Dios no tiene el control. Cada vez que yo oigo una canción de esas estúpidas, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Pues esa gente no estudia las Escrituras. Nunca Dios pudo controlar al pueblo de Israel. Vea la historia completa. En muchas ocasiones le dieron la espalda a Dios y fueron detrás de los ídolos. ¿Sí o no? Si Dios controlara al ser humano, Adán nunca hubiese pecado. Pero esta gente que enseñan eso, lo que hacen es que le tronchan la fe a la gente. Porque cuando tú no te crees que solamente eso está más con las manos de Dios y que tú no tienes que hacer nada, pues tú lo dejas, que sea lo que Dios quiera. No. Hubo ocasiones que Jesús mismo le dijo a personas, ¿qué tú quieres que yo haga? Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y nuestra parte es tener fe en Él, confianza en su palabra. Creerle a Él. No tan solamente creer en Él como existencia, sino creerle a Él, que lo que sale de su boca es verdad y tú puedes confiar en esa verdad. Y ahí es donde se cuelgan la mayoría de los cristianos. Tú oras por una persona, oras por él, o te pones de acuerdo con él en una oración, y tan pronto terminan, te dicen, no me sueltes, sigue orando. Eso quiere decir que no creyó la oración. Porque si yo creía en la oración y que Dios me oyó, yo no tengo que seguir orando. De ahí en adelante le doy gracias a Dios. Amén. Aunque no vea, aunque no sienta, aunque las circunstancias aparentemente sigan igual. Cuando Dios, o mejor dicho, cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, la higuera se quedó aparentemente igualita. ¿Cuántos de ustedes le han arrancado un gancho a una mata? Un gancho. Acabado
de cortar, usted ve que usted lo compara con el que está injertado en el tronco y está igualito. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Ese gancho que usted cortó va en un proceso de muerte porque ya no recibe la savia que tiene que recibir, la vida que tiene que recibir, y tarde o temprano se secará. Cuando Jesús le dijo a la higuera, nadie más coma fruto de ti, la higuera comenzó a secarse desde la raíz, donde no se veía. Los discípulos no podían verlo porque la matita se veía igualita. Pero ya iba en proceso de ¿qué? De muerte. Y así pasa cuando nosotros recibimos oración, por ejemplo, por sanidad. No tenemos que ver instantáneamente, porque si lo vemos es un milagro, ya no es una sanidad. Eso es otra cosa que la gente no sabe distinguir. Una sanidad es progresiva y un milagro es instantáneo. Por eso es que se le llama milagro, porque se supone que sea progresivo. ¿Sí o no? Pero fíjate que nosotros no tenemos la confianza con Dios como la tenemos con los doctores cuando nos recetan una medicina. El doctor te dice, mira, todos los días tienes que beberte 3 cápsulas de esto. Y tú religiosamente te tomas las 3 cápsulas. Todavía estás igual. ¿Sí o no? Pero tú religiosamente empiezas a tomártela. Esperando que sanarte. Pero con Dios no hacemos eso. Con Dios tenemos que ver para creer. Sentir para creer. Ay, yo me veo igual. Pues que así te vas a quedar igual. Porque andas por la vista, no andas por fe. Y también tenemos un gran sector de la iglesia que son unos vagos. Y me perdona la sinceridad, es verdad. Traen la Biblia a la iglesia y después la llevan a la casa y no la abren. Ahora sí se jaltan de televisión, de películas, de novelas. El día que tienen que usar la fe, no la tienen edificada. El día que reciben un ataque de Satanás, no tienen fe para contrarrestarlo. Esa es una realidad. Que a la gente le molesta que yo se lo diga, pues es la verdad. Yo no estoy aquí para consagrarme contigo. Es para decirte la verdad, porque la verdad es lo único que te hace libre. Amén. Y tenemos un sinnúmero de cristianos que son unos vagos. No hay amén ahora. Un buen momento para decir amén. ¿Qué pasa? ¿La conciencia le molesta? Yo te voy a decir una cosa. Si usted es de la clase de cristianos que llega a su casa, pone la Biblia y después no la ve hasta el próximo domingo, usted es vulnerable para que Satanás juegue con usted y tome ventaja sobre usted. Y vivirá toda la vida cristiana aquí cogiendo bofetadas del diablo. Porque su fe no está edificada. Porque usted no tiene un buen fundamento. Jesús lo dijo, le enseñó. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé con una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Cuando vino el río con ímpetu y el viento, grande fue su ruina. Pero aquel que la oyó y la hace, la pone en práctica, le compararé con una persona que fundó su vida o su casa sobre la roca. Vino el mismo viento, vino el mismo río, pero permaneció firme. Él enseñó bien claro. Pero hoy en día hay mucha gente predicando falsedades. Porque no se atreven a confrontar a la gente. Y es mejor que yo te confronte con la verdad, que te estés consagrándote contigo, para que te sientas contento y profetizándote un montón de promesas. No, este año va a ser el año que el dinero te va a salir por la pluma. Va a ser el año donde las puertas todas se van a abrir.
No me da a mí con ese cuento. Si la gente no vive lo que Dios enseña, no va a pasar nada. Amén. Ok. En una ocasión vinieron dos ciegos a Jesús. Y mire lo que Jesús le dijo a los ciegos. Búsquese en Mateo capítulo 9, del verso 28 al 30. Como les dije ahorita, la mayoría de la gente que habla mucho sobre la soberanía de Dios es porque están escondiendo su incredulidad detrás de eso. Me avisa cuando lo tengan ahí. Mateo 9. Verso 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, mira lo que Jesús les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Si Jesús hubiese usado la soberanía, no tenía que preguntarle eso. Creyeran o no creyeran, él los iba a sanar. Pero no. Él dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, oye, conforme a la soberanía de mi Padre os sea hecho. Eso fue lo que dijo. Conforme a vuestra fe, no da siquiera ni la fe de Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Quiere decir que la bola estaba en la cancha de los ciegos, no en la cancha de Jesús. ¿Ah? Quiere decir que su milagro dependía de que ellos creyeran, de que ellos ejercitaran fe. Fíjate que Jesús no le dijo, bueno, vamos a orar a ver si mi Padre contesta. Jesús nunca, say nunca. Again. Nunca le dijo a un enfermo, vamos a orar a mi Padre a ver si es su voluntad que sea sano. Nunca. Y la Escritura enseña que él sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, su Padre, estaba con él. Y el Espíritu Santo lo ungió para eso. Quiere decir que la voluntad del Padre era que él llevara sanidad. Y él no ha cambiado, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que ha cambiado es la iglesia, que está tan inteligente que dejaron de creer en Dios. Tú oyes muchas palabrerías, pero han dejado de creerle a Dios. Tenemos muchos ministros bien educados, pero incrédulos, que conocen la historia de la iglesia, y que la historia de la iglesia no te va a servir de nada cuando estés lidiando con Satanás. Cuando estés lidiando con Satanás, lo que tienes que usar es escrito está. Yo tenía un maestro cuando estaba estudiando en el seminario, que ese hombre conocía la historia de la iglesia, de los libros de Josefo y todo eso. Un tremendo, sabía la historia, pero era más incrédulo que el diablo. De hecho, fue el primer seminario que yo estudié, después estudié en otro, de fe. Y él estaba enfermo, tenía hasta le dio, ¿cómo se llama eso? Gangrena. Eso es la misma cuestión. Su familia era un desastre. Y él conocía, te debo decir, conocía.
la historia de la iglesia y te podría decir fechas y todo y lo que pasó, pero eso no te va a servir de nada. Lo que tienes que conocer es el pacto que tú tienes con Jesucristo. Lo que tienes que conocer es tu redención. Porque mucha de la gente en el principio de la iglesia no conocían bien a Dios. Porque ellos no tenían el privilegio que tiene usted, que tiene ahora mismo una Biblia en la falda. ¿Verdad que sí? Hay gente que piensa que los discípulos andaban con una Biblia. Los discípulos de Jesús eran ignorantes de muchas cosas. Es más, ellos ignoraban totalmente lo que iba a pasar en la cruz. Por eso Pedro, con buena intención, se dejó usar por Satanás y le dijo: Señor, que no te acontezca eso, que estás anunciando que vas a morir. No, muchacho, no. Eso no te acontezca. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Hay gente que piensa que los discípulos conocían. No, muchas cosas Jesús no se las pudo manifestar porque ellos no estaban capacitados para recibir ciertos conocimientos, especialmente espirituales. Por eso era que Jesús usaba cosas terrenales para ilustrar cosas espirituales, porque ellos no tenían la capacidad de poderlos recibir. Ninguno de ellos había nacido de nuevo. Todos estaban bajo el viejo pacto. Pablo fue el que recibió la revelación de la mayoría de las cosas que Dios había manifestado en el pasado, como el tabernáculo y todas esas cosas, todos esos símbolos, lo que significaba. Pablo fue el que lo proyectó y se lo enseñó a la mayoría de los discípulos. Ellos no sabían lo que iba a pasar en la cruz, ni lo que iba a pasar en la muerte, con la muerte de Jesús. Jesús no se lo pudo manifestar, tampoco se lo iba a manifestar para que ellos abrieran la boca y se lo dijeran al diablo. El diablo tampoco sabía lo que iba a pasar ahí. La palabra dice que si los demonios hubiesen sabido que lo que iba a pasar, no hubiesen crucificado a Jesús. Pero nosotros creemos que ellos lo sabían todo. La primera iglesia, verdaderamente, ellos aceptaron a Jesús, murieron por Jesús, pero no tenían conocimiento de su pacto que tenían, porque ellos no tenían el privilegio, porque no existían Biblias, ni existían documentos como hoy en día. La mayoría de los escritos estaban en la sinagoga, los que habían. No estaban accesibles al pueblo. La mayoría de la gente era analfabeta, no sabían leer. Pedro era del Burgo y sin letra. Lo dice la misma escritura. Era del Burgo, de una barriada, como decimos nosotros, y no tenía educación, no tenía letra. Y Dios lo escogió. Por eso era que era tan torpe. Ellos no eran personas súper inteligentes. Y muchas cosas Jesús no se las pudo transmitir. No tenían la capacidad de asimilarlas. Pero nosotros no tenemos excusa porque lo tenemos todo aquí. Mire, hoy tenemos la bendición que cualquier cosa que usted necesita, la mayoría de las cosas, usted se mete a Google y recibe información. ¿Sí o no? Estamos viviendo en un momento de que el que es ignorante es porque quiere ser ignorante, porque información de más hay. Por lo tanto, si tú quieres edificar verdaderamente tu fe, hay muchas herramientas para que lo puedas hacer. Ahora, el diablo ha sido bien efectivo con la gente entreteniéndolos. Hay mucho entretenimiento que ocupa el lugar que debe ocupar el conocimiento de Dios en tu vida, como cristiano.
Acuérdese que ya usted pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Usted no pertenece al mundo. Y si usted permite que el mundo sea quien lo entretenga, y lo que usted mete en su espíritu es lo que el mundo le ofrece, usted puede venir a la iglesia de una manera religiosa para cumplirlo. Hoy es domingo, vamos a la iglesia. Pero usted está viviendo una vida vulnerable a que Satanás siempre tome ventaja sobre usted. Una de las cosas que le enseñó y que le habló Dios a Josué, aún habiéndole dicho, tú vas a entrar al pueblo a la tierra prometida, le dio unas directrices bien importantes. Usted la sabe, ¿verdad? Búsquela en Josué 1. Este es uno de los pasajes que a mí más me gusta, porque nos enseña la responsabilidad que tenemos cuando murió Moisés. Dios llamó a Josué y le dijo estas palabras. Verso 5 en adelante, capítulo 1. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, si Josué no cumple con lo que Dios le dice, ¿usted cree que le iban a salir las cosas bien, aunque fuera la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Moisés metiera al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que impidió? Desobediencia. Cuando Moisés le dio a la peña, cuando no le tenía que dar, solamente hablarle, desobedeció a Dios. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Eso no quiere decir que se fue al infierno. Pero le costó no poder ser el líder para entrar al pueblo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremenda, ¿verdad? Una palabra tremenda, dicha directamente de Dios. Que no fue que un profeta le dijo eso, no. Directamente Dios le habló. Pero en el verso 6 le dice, le da unas directrices. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Lo primero que le dice que se esfuerce, quiere decir que no podía cogerlo suave. No se podía dar el lujo de ser vago. Y que fuera valiente, porque él tenía que enfrentar muchos reyes, porque no fue fácil. Para ellos poder llegar a la tierra prometida tuvieron que conquistar varios reinos y pelear por ello. Y hay cosas que nosotros también tenemos que pelearlas. Y la peleamos con nuestra fe. Porque el diablo siempre te va a tentar a que tú no creas lo que Dios dice. El diablo va a tratar de hacer mentiroso a Dios. A Dios, ay, Dios no está contigo. ¿Y qué pasa? Mira cómo tú estás, hecho una leña. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Ay, pero ¿dónde está Dios? Entonces tú empiezas a oírlo. Ay, ¿verdad? Dios, ¿dónde tú estás? No sé cómo estoy. Empieza a llorar ahí. Y ese es el momento en que tú tienes que decir, escrito está. Pararte firme en lo que Dios ha dicho, no importando las circunstancias. Y Jesús te diría, mirad lo que oís, pues con la medida con que oyes, te serás medido. Y el diablo todavía habla, y mucho que habla. Amén. Verso 7, vuelve y le repite.
solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley o la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprenda. Ahora pregunto, si él no hace lo que Dios le está diciendo, ¿usted cree que va a prosperar? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que prospere. Eso nos pasa a todos. Yo he visto personas que me han dicho, ay, yo tengo fe para recibir sanidad, pero para prosperidad. Pues si ese es tu caso, empieza a estudiar sobre eso. Hasta que estés convencido que Dios te quiere prosperar en todas, en la vida. No tan solo financieramente, sino también. Y uno tiene que tener también, porque prosperidad no es que seas millonario. Si puedes ser millonario, amén, gloria a Dios. Pero la palabra prosperidad es que tú tengas lo suficiente para ti y te sobre para bendecir a otros. Porque la gente cuando empieza en prosperidad piensa en millonario. O piensa solamente en tener una casa lujosa, un carro nuevo lujoso. No. Lo primero que tú tienes que pensar es en la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te serán ¿qué? Añadidas. Porque hay gente que desea prosperar, pero es pensando en ello. No pensando en la obra de Dios. Y tú ves que esa gente no saca el pie del plato. Porque su visión está totalmente errónea. Tú tienes que desear ser de bendición a otros. Cuando tú tengas eso en tu corazón, pues Dios te puede usar como instrumento para poder bendecir, ser un canal de bendición a otros. Pero mientras tú seas egoísta y vivas para ti, no, yo quiero para mí, no vas a recibir nada. Ok, vamos a leerlo nuevamente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Verso 8, vuelvo otra vez, eso parece un disco rayado. Nunca se apartará de tu boca este libro. Ahora sería, nunca se apartará de tu boca mi palabra. Guárdalas en medio de tu corazón. La palabra enseña en el Nuevo Testamento que la palabra abunde en vuestros corazones. Cantando salmos al Señor. Pero la gente no se deja hallar por lo que dicen. Entonces quieren los resultados que ellos quieren, pero no, tienes que primero irte por el libro. Si no te vas por el libro, no vas a tener los resultados ni las promesas que te dice el libro. Porque aquí, aunque era la voluntad de Dios de que Josué llevara al pueblo a la tierra prometida, si él no cumplía con lo que Dios le estaba diciendo, no se iba a dar. Aunque fuera la voluntad de Dios de que lo hiciera. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero no todo el mundo se salva. ¿Por qué? Porque la voluntad de cada ser humano está envuelta. Amén, en su voluntad están sus decisiones. Ahí es donde usted toma las decisiones. Y esa voluntad es sagrada. Eso ni Dios ni el diablo lo puede tocar. Usted se lo cede a quien usted quiera, pero Dios arbitrariamente no puede coger tu mente y hacerte creer lo que Él quiere que tú creas. Y hay gente que piensa que sí. Dios tiene el poder de todo. Dios lo podría hacer. Pero legalmente no lo hace. Déjeme decirle algo, Dios se deja guiar por sus propias leyes, que Él mismo ha establecido. Esto es un testamento.
Esto te está hablando jurídicamente de un testamento. Y te dice, para que alguien pueda participar del testamento, primero tiene que morir el testador. ¿Sí o no? Pues ya el testador murió, que fue Jesús. Y luego que murió, tomó el lugar de abogado para que ese testamento, quien está entre la presencia del Padre es Jesús. Y cada vez que usted le echa mano a la promesa de Dios y usted permanece firme, Jesús dice, yo se lo prometí. Él tiene todo el derecho legal de recibirlo. Quien está con nosotros aquí es el Espíritu Santo de Dios, que algunas veces es ignorado por la mayoría de la iglesia. ¿Dónde estábamos leyendo? Ahora vamos para el 8. Nunca se apartará de tu boca las quejas. Y lo más que tú encuentras en la boca de los creyentes son quejas y problemas y enfermedades. Y se adueñan de las enfermedades. Pastor, tú le preguntas a cualquiera, ¿y tú qué? No, yo tengo una artritis, tengo mi artritis, mi esto, mi lo otro. No, porque yo padezco de esto. Se están enlazando con los dichos de su boca. Se supone que usted no hable eso, usted hable lo que es su redención. Por sus heridas yo fui sanado. ¿Ah? Mira, alguna vez a mí me da compasión cuando veo a la gente llamando a la radio cristiana y a la televisión cristiana pidiendo oración porque están inquietados. ¿Usted ha oído esa palabra? Atado. Oren por mí que estoy atado con esto, con lo otro y con lo otro. Y seguirán atados porque su atadura está aquí. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Así de fácil. Tu libertad tú tienes que hablarla. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Díganlo, háblenlo. Yo soy libre, yo soy sano, yo soy libre, soy próspero en el nombre de Jesús. Pero usted no oye eso en la mayoría de los cristianos. Tú, hasta en las canciones, hay canciones que tú terminas llorando, pero es de la angustia. Antes se cantaban una canción y que cuando te veían llorar y tú no sabes si estabas llorando porque ellos creían que era el Espíritu Santo que te estaba tocando, no era que lo atormentaste con la canción esa. La palabra de Dios no debe apartarse de nuestra boca. Tú tienes que hablar tu redención. Jesús venció a Satanás en la tentación hablando la palabra. Y Satanás trató de torcer también, usar la palabra torcida. Pero Jesús siempre usó la palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. En vez de estar hablando de enfermedad y padecimiento, hable lo que Dios hizo por usted. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que yo le estaba hablando ahorita, de lo que es meditación. Porque cuando tú meditas en algo, eso entra a tu espíritu. Pero eso es una navaja de dos filos. Si meditas en lo negativo, eso va a entrar a tu espíritu. Si tú meditas que estás endemoniado, ay, yo creo que yo tengo una maldición generacional. Ay, que sí, porque te lo dijo ya iba a decir estúpido, pero no lo voy a decir. Un predicador. Mire, conforme a tu fe, lo que decía, conforme a lo que tú crees, así te es hecho. Ay, tengo una maldición generacional, voy a ir voy a ir a un encuentro para que me echen fuera a este demonio. Usted lo que necesita es pararse firme en lo que Dios ha dicho. Hablar su libertad.
Yo tengo una mente clara. Dios se hizo para mí sabiduría. Por lo tanto, yo tengo sabiduría de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de mí. Él me guía a toda verdad. Yo tengo una mente sana. Diablo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Eso es lo que tiene que hablar. En vez de estar diciendo, ay, yo creo que estoy atado. Voy a llamar a la televisión para que oren por mí. El pastor Pedro Coto, ay, mire, yo lo estoy llamando para que, ay, porque yo estoy atado. Y me dan ganas de decir, pues suéltate. Ha habido personas que yo le he preguntado, ¿y qué usted hace? ¿En qué usted dedica su tiempo? Para que no me vaya a coger mi tiempo. ¿Sí? Porque usted puede orar por una persona y si la persona lo que vive es una vida así liviana, eso está perdiendo su tiempo. Usted está perdiendo su tiempo. Pero cuando tú confrontas a la gente con la verdad, algunos se ofenden, otros tienen la humildad de decirte, usted tiene razón, pero la mayoría se ofenden. Porque a la gente no le gusta que usted los corrija. ¿Ah? A la gente no le gusta la corrección. Por eso es que este mundo está patas arriba. Pero más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Que yo no te diga la verdad porque ay, yo te amo y no quiero decirte la verdad. No, mejor. Si te amo, te digo la verdad. Porque lo único que te va a hacer libre es la verdad. No es el amor que yo pueda sentir por ti. Amén. Y el que ama, corrige. Aunque la gente se moleste con uno, después recapacita y dice, no, él tenía razón. Ah, sí. Ok. Vamos a ver si terminamos con esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y qué. Y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás, ¿quién hará? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, pastor, porque a mí todo me sale mal, porque esa es tu vida. Tú te pones a cuestionarlo, al que tú pasas tu tiempo, tú pasas tiempo con Dios, vives consagrado a Dios o vives consagrado al mundo. Lo que tú siembres en tu corazón, eso tú vas a cosechar. Si siembras dudas, dudas tendrás. Por eso yo no oigo a toda clase de predicador. Basta con que yo empiece a oír un predicador y diga un disparate, diga, lo clausuro. Ya no necesito oír más de ti. Como decía el pastor que yo tenía, mi espíritu, mis oídos no son un zafacón. Y hay predicaciones que son basura, que le tronchan la fe a la gente. Que en vez de edificarle la fe, se la tronchan. Si yo te digo a ti que tú no necesitas fe para creerle a Dios, que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, ya yo te tronché la fe para siempre. Si tú me crees. Porque tú nunca vas a ejercer la fe porque tú dices, no, será lo que será. Será lo que Dios quiera. Porque yo no puedo desear nada porque Él es el que decide todo. No. Sin embargo, la Escritura te dice que Él te va a conceder las ¿qué? ¿Las peticiones de qué? De tu corazón. Pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, tu corazón va a estar edificado, va a estar limpio. Tú no vas a desear cosas malas. Todo lo que tú vas a desear es bueno. Porque la palabra de Dios domina tu corazón. Pero tenemos una iglesia enferma. Enferma físicamente y enferma mentalmente. Hay veces que yo me pongo a hablar con cristianos y a mí verdaderamente me da mucha compasión en el corazón por la ignorancia que hay en ellos. Porque creen un sinnúmero de cosas que no son bíblicas.
que se predican, pero no son bíblicas. Y una de ellas es la soberanía de Dios absoluta. Vuelvo y le digo, yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios es soberano. Y hay cosas que están bajo su soberanía, que se van a cumplir porque ya Él salió de su boca. Y eso no va a tornar a Él vacío. Eso se va a dar porque se va a dar. Estamos viviendo en tiempos que los vemos aquí. No necesitamos oír las noticias. Las noticias lo que hacen es confirmar lo que ya está escrito aquí. La rebelión que hay en contra de Dios y toda esta cuestión, movimiento de homosexual y todo eso, ya estaba escrito aquí. Serían en los últimos días como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso no nos debe sorprender a nosotros. Eso es lo que nos debe anunciar a nosotros, es que nuestra redención se acerca. Y aunque nos critiquen, y el que hayan predicadores que ya no crean en el rapto ni crean en nada, pues allá ellos. Pero ya nosotros lo tenemos aquí. ¿Tú te imaginas que tú vayas delante del Señor y el Señor te dice, pero si yo te lo anuncié, la palabra estaba escrita? Pero es que yo nunca la leía, yo me pasaba viendo a don Francisco. Bueno, ya eso no está. Y te dicen, ¿qué tú pasas la mayoría de tu tiempo? Yo, es que vamos a ser cuestionados. El tiempo de nosotros es valioso y más cuando estamos viendo que estamos en los últimos días. El mundo nos está predicando, inconscientemente nos está predicando. Cuando tú ves esa rebelión en contra de Dios, cuando tú ves que todos los noticieros están a favor de lo malo, resaltan lo malo, lo bueno para ellos es malo y lo malo para ellos es bueno. ¿Quiénes son los grandes supuestamente artistas que supuestamente nos representan a nosotros? Bad Bunny, Ricky Martin. ¿Ah? Con tantos buenos artistas pero aquí se resalta lo malo. Dicho sea de paso, tenemos que hacer un anuncio para repudiar con todo el corazón la ideología de género para que eso no enseñen a los niños. Eso es diabólico. Y como la mayoría de los gobiernos están influenciados por el diablo, pues no es por otro. Tenemos un presidente que está influenciado por el diablo. Le negaron hasta la hostia. No, el cura dijo, usted no le vamos a dar la hostia. Porque usted es un asesino de los niños. ¿Es verdad? El aborto es un asesinato. Y ellos invierten hasta dinero para que maten a los niños antes de nacer. Hubiesen matado a ellos. Me hubiese gustado que los hubiesen matado a ellos. Pero eso es lo que estamos viviendo, pero ya eso fue anunciado. A nosotros no nos coge eso de sorpresa. Cada vez que nosotros veamos, mientras más rebelión veamos nosotros en contra de Dios, nos damos cuenta que nuestra redención se acerca. Amén. Bueno, yo creo que el mensaje se me fue por otro lado. Búsquese en Mateo capítulo 9. Aquí vuelve también Jesús a decirle a aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre. Esta mujer decía dentro de sí, porque había oído que la gente que tocaba a Jesús se sanaba. Y ella decía dentro de sí, si le toco su manto, me sano. Estaba determinada. Ella arriesgó su vida
Porque de hecho Jesús andaba con el centurión y ella arriesgó su vida. Porque si llegan a saber que ella tenía flujo de sangre y era considerada inmunda, la hubiesen apedreado. Pero ella estaba decidida. Y cuando ella tocó el manto de Jesús, causó que poder saliera de él. La palabra dice que virtud salió de él. Jesús, al sentir que virtud había salido de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, los discípulos medio boricuas dijeron: hello, aquí todo el mundo te está tocando. Tú estás más apretado que los aguacates del supermercado, del Charmi. Y Jesús: no, espérate, alguien me tocó. Yo sé que todo el mundo me toca, pero alguien me tocó. De todos los que me tocaron, alguien causó que la unción, la virtud, saliera de mí. Usted sabe que yo sé lo que Jesús está hablando. Yo he orado por mucha gente en todos estos años que he estado ministrando. Y hay gente que yo oro por ellos y yo sé que estoy perdiendo mi tiempo. Son como un coco seco. Como poner mis manos en un coco seco. Pero hay gente que he orado por ellos y absorben que yo mismo me he tenido que aguantar para no caerme al suelo. Porque he sentido el fluir que me ha succionado. Y eso, el que está acostumbrado a ministrar sabe de lo que estoy hablando. Cuando usted ora por una persona, que la persona absorbe y tú dices: wow, tú mismo que te quedas hasta medio mareadito, así, borrachito. Porque la persona con su fe causó, como diríamos aquí, aló, y causó que virtud fluyera. Y Jesús preguntó, nadie le contestó hasta que la mujer se identificó. Fui yo. Y cuando ella le dijo, habló con Jesús, Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. No la fe de Jesús, no la soberanía de Dios, su fe. Eso tumba toda esa enseñanza que hablan por ahí de que no se necesita fe. Miren, Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Es la misma palabra, soteria, que la tradujeron salvación, salvado, en vez de haberla traducido como debería ser, sanada. Y la mujer fue sanada o salva desde aquella hora. Entonces encontramos en Mateo, búsquese Mateo 15:28, rapidito, que ya estamos terminando. Esta enseñanza de hoy es muy importante. 15:28. ¿Se acuerda de la mujer que vino donde Jesús porque tenía una hija enferma? Y le pidió a Jesús por la sanidad de su hija. Y Jesús casi, podríamos decir que casi le insultó. Le dijo que la sanidad era el pan de los hijos. Ella era extranjera. En otras palabras, estaba diciendo, la sanidad es en otras palabras, para los judíos, eran los hijos. Ella era cananea. Y ella le dijo: pero los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos.
Y Jesús le contestó de esta manera. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como queréis. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús elogió la fe de la mujer, la persistencia de ella. Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. No dijo hágase como mi Padre quiere. Ya el Padre quería. El Padre envió a Jesús, la palabra, para que la gente fuera sana. Envió su palabra y lo sanó. En ellos, en ninguno de los tres había desacuerdo. Todos estaban unánimes trabajando juntos. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió a Jesucristo de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes. Quiere decir que Jesús nunca enfermó a nadie. Esa gente que andan por ahí diciendo, no, que Dios permitió esto, que Dios, es como decir, Dios me enfermó. En vez de ser sincero y decir, yo fui que permití por mi vida, por lo que comía, por un sinnúmero de cosas que gente le da lugar a Satanás y a la enfermedad. No, pero ellos se quieren evadir toda responsabilidad. Ay, Dios lo permitió para glorificarse. Entonces embalan para el médico. Si Dios lo permitió para glorificarte, tú no tienes que ir al médico. Tienes que esperar que Dios se glorifique. ¿Sí o no? Porque de lo contrario, tú no sabes ni lo que estás hablando. Ah, pues que Dios se glorifica por los... Ay, no me venga con ese cuento. Si tú crees que Dios te puso una enfermedad para glorificarte, pues espera que se glorifique. No vayas al médico. Porque entonces el médico te va a robar la gloria de Dios. No vayas allá, que espera que se glorifique. Y dicho sea de paso, no es malo ir al médico. Amén. No me vayas a malinterpretar. Pero si crees de esa manera, pues no vayas al médico. Aquí estoy yo, doctor. ¿Y qué tú tienes? Yo tengo una prueba. Dios me está probando. ¿Pero probando para qué? Para ver si yo tengo fe, porque si es una prueba es para ver si tiene fe, ¿no? Pero yo quiero que usted me quite la prueba. Y el doctor dice, pero es que yo no puedo hacer eso porque entonces estoy pecando. Si la voluntad de Dios es que tú estés enfermo, porque entonces ¿por qué tú vienes a mí? Entonces yo voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios te quiere enfermo, pues quédate enfermo hasta que Él te sane. Pero ahora tú veas que eso están medio tostados la gente, muchos cristianos. Y no es malo ir al médico. Usted busca su sanidad, pero crea que es la voluntad de Dios que tú te sanes. O te sanas creyendo o te sanas yendo al médico y puedes seguir creyendo por tu sanidad. Pero es una hipocresía decir que Dios me quiere enfermo, entonces ir al doctor para que me quite la enfermedad que Dios quiere que yo tenga. Amén. Pero así tenemos muchos doctrinados de esa manera. Yo un día vi un predicador que estaba hablando por la mañana, cuando venía para acá. Estaba hablando de la esposa, que la esposa estaba enferma. Y él dice, yo oré a Dios y Dios me dijo que no le daba la gana de sanarla. Y yo dije, pues ese no fue Dios quien te habló. El Dios que yo tengo no habla de esa manera, no es tan áspero. No, chacho. Bueno, y la gente le dijo amén. Que Dios le dijo que no me da la gana. Y después ese no fue Dios. El que te habló así fue el diablo. Ah, pero como es un ministro de eso que lo tienen como un casi teólogo, pues la gente se lo cree. ¿Sabe? Y eso contradice la Escritura. Jesús nunca le habló así a nadie. Y Jesús vino a dar a conocer a su Padre.
El por qué a Jesús lo crucificaron. Una de las razones es porque no podían, que Jesús se proyectó como la voluntad de Dios Padre, y el concepto que tenía el pueblo de Israel de Dios era equivocado. Como mucha gente tiene el concepto de Dios equivocado. Ven a Dios como un juez, ven a Dios como un viejo balbú allá sentado en un trono, enojado así. ¿No has visto esas profecías? Dios está irado, Dios está irado. ¿Tú lo has oído? Viene un ay, viene un ay. Ay, cállate la boca. Los otros días enviaron una profecía de esa. Y yo dije, Dios mío, mira lo que están diciendo de ti, que tú dijiste que esas cosas. Jesús dio a conocer a su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo hago, no lo hago por mi cuenta. Todo lo que yo hago es la voluntad del que me envió. Eso fue lo que enseñó Jesús. Yo no hablo por mi cuenta. Yo hablo lo que he oído de mi Padre. Y decían, los fariseos decían, ¿de dónde sacó esa doctrina? Como algunas veces le han dicho a personas que vienen aquí. Y esa doctrina, tú estás con Pedro Coto. Ese es de la superfe. Y yo soy de la superfe. Y moriré siendo de la superfe. Yo le creo a Dios. Tú eres de la super incredulidad. Tú eres de la super duda. Pero yo soy de la super fe. Si creerle a Dios, su palabra es super fe, I am. Yo soy. Tú vas a la iglesia de Pedro. Esa gente tiene la doctrina esa de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Aquí por ningún lado dice evangelio de la prosperidad, pero aquí enseña que el evangelio trae prosperidad. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Abraham era amigo de Dios y era riquísimo, no era rico, era riquísimo. David, Salomón, Jacob, Job, a todos Dios los bendijo a José. Y eso no le molestaba a Dios. Lo que le puede molestar a Dios es que tu corazón esté puesto en eso. Pero si tu corazón está puesto en Dios, Dios te puede confiar su riqueza y sabe que tú le vas a dar buen uso y que no lo van a destronar de ti. Yo sé que hay gente que le hace daño prosperar. Yo he conocido gente que viene con una mano adelante y otra atrás a la iglesia. Más pelado que un chucho. ¿Usted no sabe ese dicho? Yo no sé lo que quiere decir, pero... pelú y pelado. Y Dios empieza a bendecirlo. Y ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Ya no tienen tiempo para Dios. Pues entonces esa gente sí, la prosperidad le hace daño. Yo me acuerdo de un muchacho que venía a esta iglesia hace mucho tiempo. Y el copastor Arnaldo le regaló un carro. Y se le perdió el camino a la iglesia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mientras estaba a pie, venía a la iglesia. Arnaldo le regaló un carro y se le perdió el camino a la iglesia. Dice mucha gente. Vienen a la iglesia destruidos, vienen todos fastidiados, Dios los pone bonitos, le consigue un buen trabajito y ya no tienen tiempo para Dios. Y ¿sabe lo que pasa con eso? Que algunas veces lo pierden todo.
Pero eso no quiere decir que por esa gente nosotros vamos a privarnos de creer en lo que Dios quiere para nosotros. Dios me quiere prosperar en todas las áreas de mi vida. Intelectualmente, en las relaciones humanas, en todo. Y financieramente también. Amén. Bueno, vamos a terminar con este relato porque ya se me fue, ya son las 12 y no llega. Mira, era lo mismo que el domingo pasado. Mateo 17, 14, y con esto vamos a terminar. Vamos rapidito. ¿Estamos? Dice, cuando llegaron a Argentina vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y que padece muchísimo y muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Ahora, los discípulos tenían autoridad dada por Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ya tenían la autoridad, como todos nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes no tiene que tener un don en particular. Cada uno de ustedes tiene autoridad de reprender al diablo y reprender los demonios y orar por los enfermos. Eso no es para alguien en particular. Hay personas que Dios los capacita con un don especial para poder llevar a cabo su ministerio, pero todos ustedes pueden orar por un enfermo. Todos ustedes pueden usar la autoridad, el nombre de Jesús para reprender a Satanás. La Escritura dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros, no de Dios, de vosotros huirá. Tienes que visualizarte a ti, tienes que visualizarte el diablo huyendo de ti. Ay, no. Ahí viene la humildad falsa de los cristianos. Ay, no, no, la gloria es de Dios. Zángano. Ok, vamos a ver. Ajá, el verso 16. Y lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo, no pudieron sanarlo. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Oh, generación buena, amable, mis lindos discípulos, mi amorosa iglesia. Eso fue lo que le dijo. Oh, generación incrédula. Puede parecer que se enoja conmigo, porque yo le digo que soy incrédulo. Es mejor que te lo diga yo que te lo diga Jesús. Oh, generación incrédula, ¿y qué más? Y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traerlo acá. ¡Wow! ¡Qué insulto! Eso era Jesús con sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque la duda ofende. La incredulidad ofende a Dios. Por eso la Escritura dice en Santiago que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Porque una de las cosas que dice la Escritura es que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan diligentemente. Que así es que lo dice el original. En otras palabras, recompensa a aquella gente sincera que le busca sinceramente. Oh, generación incrédula. Si Pedro predicara así, lo censuraban. Mire, la versión Dios habla y dice, oh generación sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Y en el verso 18 dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella. Ahora, ¿era la voluntad de Dios de que el muchacho fuera libre o no?
Porque Jesús no iba a hacer algo que estuviese fuera de la voluntad de Dios. Jesús no iba a violar. Si llega a hacerlo hoy en día, no, es que Dios en su soberanía no lo quiso sanar. No, lo dejó endemoniado porque a lo mejor Dios tiene algo en su infinita mente, su sabiduría, y ponen esas palabrerías religiosas. Dios es en su designio. Ay, Dios mío. Volviéndose entonces los discípulos, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué le contestó Jesús? Por vuestra poca. No porque era la soberanía de Dios que ellos no fueran, de que ese muchacho no fuera libre. La culpa la tenían ellos. Por vuestra poca fe. Y así te dirá a ti mismo cuando pasas mucho tiempo con el mundo y no edificas tu fe. Tú sabes, al pueblo de Dios se ha acostumbrado a que otros tomen la responsabilidad de ellos. Vamos a llamar por teléfono al ministerio tal para que oren por mí. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a saltar de televisión? Entonces quiere que el ministerio, que el pastor, que el predicador sea el que haga el trabajo por ti. Eso no funciona así. Aprende lo que dice la Escritura. Pero a eso se ha acostumbrado al pueblo de Dios. Vamos a llamar al programa tal para que oren por mí. Mientras yo cuando enganche me voy a ver la novelita que está más buena. ¿Cuál es la novela que están dando ahora? Mire, lo dice, no verla. Y después se preguntan por qué la fe no funciona. Yo traté, es que esto no se trata, esto se cree. La fe no es estable. Hoy tú puedes tener fe y mañana estar por el suelo si te descuidas. El descuido hace menguar la fe. Y Jesús se lo dijo, ustedes tienen poca fe. No les dijo que no tenían fe, tienen poca. Y después le dice que era por su falta de consagración. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si fuera tan pequeñita, era más pequeña que eso. Yo tenía que buscar un microscopio de eso para poder ver la fe de estos muchachos. Dieres a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada, óigame, nada os será imposible. Quiere decir que ellos estaban bien descuidados. Bueno, en una ocasión Jesús les dijo, ustedes no han podido orar ni vigilar ni tan siquiera una hora. Verso 20, Jesús les respondió, porque... espérate que estoy leyendo otra versión aquí. 21, Porque este género no sale sino con oración. Quiere decir que ellos estaban faltos de oración. Hay una versión que dice que el ayuno no estaba escrito en los originales, pero lo incluyeron aquí. Pero el ayuno es muy importante porque el ayuno fortalece tu fe y tu voluntad, porque a causa de la comunión que tienes con Dios. Dime con quién anda. Mientras más tú te pegues a Dios, se te pega lo de Dios. Mientras más te pegues al mundo, se te pega lo del mundo. Se te pega la jerga del mundo, el vocabulario del mundo y todo lo del mundo. Pero si te consagras a Dios, se te va a pegar lo de Dios. La fe de Dios va a empezar a funcionar en tu vida. Tu fe crecerá. Como le dije ahorita, la fe es inestable. Depende de ti si tú la edificas o no la edificas. Personas que pasan mucho tiempo sin tener la comunión con Dios, la fe, mire, se le va al suelo. Se le va al suelo.
Yo he conocido gente que en un momento dado tenían fe y después tú los ves y dices, Dios mío. Gente que Dios usó en un momento dado, que fueron tremendos en las manos de Dios y de momento los ves apartados de Dios. ¿Y cómo es posible? Descuido. Las cosas que antes desechaste, las vuelves otra vez a justificar y agarrar nuevamente. Pero si tú te consagras con Dios y buscas a Dios de todo corazón y te metes en su palabra, tu fe va a crecer. Porque vas a empezar a pensar como Dios piensa, no como el mundo piensa. Vas a poder combatir la duda porque tienes palabras de Dios en tu espíritu. Pero de lo contrario, hay gente en las iglesias que son más incrédulos que gente allá afuera. Hay gente allá afuera que tú encuentras que tiene más confianza en Dios, aunque no le están sirviendo a Dios, que gente que tú ves en la iglesia. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios y tú decides no creerla, no es lo mismo que una persona de allá afuera que ignore y tenga dudas. No es lo mismo, porque tú conociste la verdad, estuviste expuesta a ella. Amén. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Be blessed. Seguiremos informando. Cuando tú oigas un predicador que te diga que tú no necesitas fe, que todo está bajo la soberanía de Dios, te está diciendo un disparate. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es bien importante recibir palabras de Dios. Ahora te digo bien claramente, no todas las predicaciones que usted oye es palabra de Dios. Si una predicación te contradice lo que está establecido aquí por causa de su incredulidad, no es palabra de Dios. No todos los predicadores predican la verdad. Yo te podía enumerar unos cuantos que te predican todo lo contrario de lo que aquí enseña. Gente que no cree en lo sobrenatural, que dice que eso era para el tiempo de los apóstoles. Cuando tú oigas a una persona diciendo que todo lo sobrenatural era para el tiempo de los apóstoles, esa persona no sabe ni dónde está parado, aunque sea teólogo. Que el hablar en lengua, eso era también para el tiempo de los apóstoles, que ya eso no funciona. Y hasta se burlan, dicen, esa jeringonza y todas esas cosas, se burlan de todo eso. Las personas que no creen en milagros y en sanidades, no saben, aunque crean que es un teólogo. Hay un ministro en específico, se llama MacArthur, de apellida, que los otros días lo estaba oyendo y decía que nosotros no teníamos ninguna autoridad para echar fuera demonios. Entonces Jesús mintió. Eso era más que los apóstoles y Jesús. Ese es de los que cree que el hablar en lengua, eso no es para ahora. Ese que no cree en milagros, no cree en sanidades. Y lo tienen como un gran hombre de Dios y teólogo, y tiene un montón de libros escritos, y gente que estudia eso, se troncha la fe para siempre. Y hay unos cuantos más que yo te los podía mencionar. Hay otro Muñoz que también y otros acecuaces que son... Muñoz en una ocasión le oí decir, si Dios me dijera, y yo tuviese la oportunidad de nacer otra vez, y Dios me dijera con diabetes o sin diabetes, yo le diría con diabetes porque tú todo lo haces bien. ¿Usted cree que un pastor que esté enseñando eso en la congregación, quién va a creer por sanidad? ¿Quién? Y lo tienen como un teólogo y dando consejos y tiene un programa que se llama Respuesta. Y lo que habla son disparates. Un cabezón. Tú lo oyes y te metes los embustes bien metidos, tú sabes, bien dirigido. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, mire, cuando usted experimenta algo, no hay diablo que se lo robe.
A mí nadie me puede decir que las lenguas era para el tiempo. Yo le digo, llegaste tarde. Y le digo, sí, camanda. Sí, camanda, sí, camanda. A mí nadie me puede decir que Dios no sana. Que Dios no hace milagros. Porque lo he recibido y lo he ministrado y lo he visto. Le digo, llegaste tarde. Llegaste tarde. Bueno, ¿quién le toca aquí? Be blessed. Bueno, ha sido un placer. Be blessed. Espero que hayan aprendido algo.